Dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. No llegamos todavía a este punto, gracias al Señor, porque vamos poco a poco, y el Señor a su momento, a su debido tiempo, lo llevará a cabo con nuestro hermano Mardoqueo. Ya de hecho esto pasó, pero como lo estamos viendo, lo estamos mirando como en tiempo presente, esto se está dando así de esta forma, ¿no? Así que vamos disfrutando poco a poco, pero podemos asombrarnos, disfrutar de este libro, de este pasaje, pero no debemos perder los ojos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, de quien habla la Escritura, de quien da testimonio, de tanto Moisés, los profetas y los salmos. Eso es lo que dice el Señor mismo, que era necesario que todo lo que estaba escrito en las Escrituras se cumpliera. De esa forma apuntaba a la gloria de Cristo, apuntaba a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Rey. Entonces, vamos a orar y luego vamos a empezar a mirar la primera parte de que dice Lucas capítulo 14, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. Esto lo vamos a ver así desde el punto de vista del capítulo 6 en lo que se está dando en este entonces, ¿sí? Aquello que estamos mirando, aquello que estamos viendo acá, ese proceder de Amán enalteciéndose a sí mismo en todo momento, en todo tiempo, buscando lo suyo propio, y a la vez también vemos a un Mardoqueo que ni siquiera hasta ahora no apareció en el capítulo 6, en lo que venimos viendo, ni siquiera está allí, pero es el pasaje, así lo enseñó Jesús, así lo enseñó, perdón, el Señor Jesús, acerca de aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta será la primera parte y si el Señor lo permite continuaremos así. Oremos a Dios y continuemos. Amado Salvador, muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por cada uno de los que estamos presentes, ya sea por los medios que has dispuesto como el Internet, Señor, o aún también el hecho de permitirnos por medio de diferentes recursos llegar hasta acá. Gracias, Señor, por darnos la vida, el sustento, pero sobre todas las cosas, Señor, nada podríamos disfrutar de todo lo que tenemos a no ser por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a que no perdamos de vista, a que no nos olvidemos, a que de repente empecemos a caminar como si nosotros mismos hubiéramos hecho todo lo que hoy vemos, Señor, o lo que somos, o lo que tenemos, Señor. Todo lo debemos a ti. Todo es por tu gracia, por tu favor, Señor. Y todo lo bueno que se pueda ver en tu pueblo, en tus hijos, se le debe a ti, Señor. No es mérito nuestro. Es tu gracia, tu favor, habiendo obrado en tu pueblo, un pueblo propio que tú compraste con tu sangre, que seas celoso de buenas obras. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a responder a ese llamado con gratitud y con amor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, lo último que hemos estudiado desde los versículos 1 al 3, hoy ya vamos a avanzar un poco más, fue lo que está aconteciendo en este capítulo 6 en los primeros pasajes, de que el rey no pudo dormir y Amán está preparando esa horca. ¿Sí? Ya eso lo vimos en el capítulo 5 al final, es la idea que le dan los amigos, eso es lo que se le menciona y a él le gusta la idea y lo va a mandar a hacer lo más pronto posible. Recuerden que esto estamos en el transcurso de una misma noche, ya está quizás llegando a la madrugada, esa es la idea de los tiempos que pueden estar pasando acá, aunque no se describe, pero sí dice, aquella misma noche, empezó el capítulo 6, aquella misma noche se le fue el sueño al rey Asuero, ¿sí? Entonces fue en ese entonces que sucedió esto, pero yo me imagino cuánto tiempo puede tardarse en hacerse, en armar una horca, ¿no? Sea horca, sea un poste, lo que haya sido, me imagino que debió llevar su trabajo, haber empleado obreros para que se lleve a cabo esto, ruidos de martillos, no creo que el rey no haya podido dormir por los ruidos de golpes que se dieron, pero de alguna manera el rey no pudo dormir, ¿sí? Entonces, y esto, mis hermanos, vendría a ser como, es el principio de la caída empieza a verse el principio de la caída de Amán, con todas estas cosas, con lo que estamos mirando. No lo vemos ahora, pero sabemos por cómo termina el libro, que empieza a caer todo ese plan, todo lo que él estaba tramando en contra del pueblo de Dios, en contra de Dios mismo, y Dios va a enloquecer su consejo. Eso fue lo último que vimos el domingo pasado, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Cierto eso? Sí, estoy perdido en los días. Fue el domingo pasado que vimos esto.
No, el miércoles, ¿verdad? ¿El domingo fue? Sí, bien. Ya estoy... Nos asombramos en las Escrituras, veíamos eso, ¿no? Que nos asombramos en las Escrituras cuando leemos en varios pasajes, en varios capítulos o en alguna parte, cuando vemos que Dios hace llover fuego, azufre, que se abren las fuentes de los cielos, que se inundó 40 días y 40 noches, que el mar se abrió, el mar rojo se abrió, que se detuvo el Jordán. Nos asombramos de todas esas cosas. Nos asombramos que haya una columna de fuego, de nube, haya guiado al pueblo en el desierto en su salida a Egipto. Esas cosas las hemos mencionado la otra vez. Pero fíjense en que en este libro de Esther tiene la particularidad que no se nombra al Señor de ninguna de esas formas. No se lo menciona con ninguno de esos. Uno esperaría, bueno, ahora se levanta el Señor, hace que una piedra gigante aplaste a Amán y nada de eso sucede. No aparece nada de esas cosas. No se responde o no sucede aquello que uno esperaría que Dios responda como lo encontramos. No sé, incluso si vemos a los amigos de Daniel unos años atrás de lo que sucede hoy cuando está pasando con Esther, no había olor a humo, no olía olor a quemado en el horno de fuego, salieron lo más tranquilos de ese lugar, Dios obrando con ese poder de esa forma, Daniel sin un rasguño en el foso de los leones, y uno dice, impresionante, es tremendo como Dios ha obrado de esa forma, se ha mostrado con ese poder a favor de su pueblo. Pero acá no encontramos nada de eso, no hay nada de eso, no hay granizos, no hay relámpagos, no hay truenos, no hay ejércitos de ángeles alrededor listos para atacar al enemigo. No encontramos nada de eso. Esta vez no, esta vez hay un insomnio. Esta vez el rey no puede dormir. Esta vez el Señor empieza a trastornar eso de esa forma, este consejo de Amán de esta manera, de una forma que uno no espera. Y eso parece algo loco. Eso sucede, suena, como les decía la otra vez, si alguien leyera todo el libro de Esther, dice, no, esto es algo armado, esto la verdad que esto tiene que haber sido alguien que sabía mucho de novelas de ciencia ficción o de suspenso y todo eso, y sabe cómo escribir suspenso, sabe cómo escribir, parecería así. Pero gracias al Señor por su soberanía, por su poder, por su amor, cómo Él ha cuidado y ha guardado a su pueblo como Él quiso, como Él quiso. Pero como les decía recién, Dios está obrando con un insomnio. Está perdiendo el sueño del rey. ¿Sí? Y esto ustedes se van a recordar un poco esto, como ustedes se acuerdan cómo se presentó el Señor con Elías. ¿Se acuerdan eso? Dice, y le dijo el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. ¿Sí? Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y ese silbo apacible y delicado fue suficiente para que Elías, cuando escuche esto, cuando oyó esto, dice, cubrió su rostro con un manto, por esa manera de tratar el Señor con él. Sabía que era el Señor. Algunas traducciones o algunas escrituras lo ponen como, algunas traducciones dicen como suave brisa, como una suave brisa. Y eso nos enseña, nos debe llevar a ver que no siempre el Señor va a obrar de la manera que uno espera que pasara. No siempre va a ser así. No siempre va a haber granizos, no siempre va a haber 10 plagas, no siempre va a haber un mar abierto, no siempre van a caer, los bosques van a destruir al enemigo. No. El Señor está ahora trastornando el consejo de Amán a través de una falta de sueño. El rey no pudo dormir. De la manera menos esperada, el Señor se acercó a Elías en este pasaje que acabamos de ver acá en Reyes. Le dijo, ponte adelante y miren todo lo que pasó. Y fue una suave brisa, un silbido apacible y delicado. Mire la forma en la cual el Señor se presentó. Y suficiente para que Elías tuviera temor de mirar al Señor. De la manera menos pensada, comenzó el Señor a trastornar el consejo de Amán. De la manera menos pensada, también vimos así, vino el Cristo entre nosotros. De una manera que el hombre no esperaba.
estaba la promesa dada de que Jesús iba a venir, que el Cristo, el Mesías iba a venir, pero de la forma menos pensada, de una forma sencilla, desapercibida para el hombre, para el ojo del hombre. Es más, todos los maestros, los fariseos, los escribas, todos los que estaban allí estaban esperando, sabían que en un momento iba a venir el Mesías, pero pasó desapercibido, ya había nacido hace 12 años atrás, y pasó desapercibido a sus ojos. Y si no venían los sabios de Oriente, a ver, Herodes llamando a los sabios, a los escribas, dicen, estos hombres me dicen que van a nacer, que nació un rey acá, ¿qué es esto? Sí, la escritura dice eso, que va a nacer un rey. Y bueno, ¿dónde está? Y ya el niño ya había nacido. Subirá, dice Isaías, crecerá, cual renuevo, un brote que lo muestra la escritura como algo insignificante, desapercibido, de un árbol que está quebrado, caído, de un tronco caído en el desierto, en tierra seca, y que empieza a reverdecer. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y dice Isaías, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Esa venida del Señor, esa obra de Dios para desbaratar el consejo de los hombres, la sabiduría de los hombres, fue desapercibida a los hombres, porque en la sabiduría del mundo no conocieron a Dios. Y Dios trastornó esa sabiduría. Y eso lo vimos desde Corintios la última vez. El Señor trastornó esa sabiduría. De la manera menos pensada, el Señor nacería entre medio de nosotros, entre medio de los hombres. No había lugar en el mesón para que pudiera tener lugar para nacer. No había un lugar. Dice que le envolvieron en pañales y lo recostaron en un pesebre. Así vino nuestro Salvador, de esa forma. De una forma que, obvio, es cierto que se espera que un niño pueda nacer así, pero que Cristo, que Dios mismo, que se haya hecho hombre, viniera de esa forma, de esa manera. Lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre porque no había para ellos lugar en el mesón, dice Lucas. No vino con ejércitos, no vino con espadas, no vino con carros y caballos. He aquí tu rey viene, manso, justo, salvador, humilde, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así vino nuestro Señor, de esa manera. Y hemos estudiado esto, si no mal recuerdo, cuando estábamos, yo no sé si fue para los tiempos previos a la víspera de Navidad o también en parte en Hechos, cuando hablábamos acerca de esta venida del Señor. Y veíamos, ellos esperaban a un rey que pudiera terminar con todo lo terrenal que estaba oprimiendo sus vidas en ese momento, y esto resumido en palabras en Roma, el Imperio Romano. Un rey que pudiera terminar, que venga con ejército, con todo tipo de cosas y que aplastara a su enemigo y que ellos volvieran a ser esa nación que pudiera en algún momento tener dominio de alguna manera. Sin embargo, nuestro Señor no vino de esa forma. Nuestro Señor vino manso y humilde, como vimos acá, para deshacer las obras del diablo. Vino para destruir y vino para traer salvación, vino para salvar lo que se había perdido, vino por aquello de lo cual es imposible para nosotros rescatarnos. Vino para hacer eso. De un mal mayor, de un mal eterno para el hombre. No de un mal pasajero. No de un mal pasajero. Y ellos, o muchos, esperaban que todo lo terrenal, este mal terrenal, pasara lo más pronto posible con la venida del Mesías. Y nuestro Señor vino así, de la manera que no se esperaba. De la manera que no se esperaba. Por eso vimos que Dios enloqueció la sabiduría del mundo con una cruz. ¿Y quién esperaría algo así? Y eso, mis hermanos, es un golpe para el orgullo de nuestro corazón. Eso golpea a nuestro corazón. De hecho, cuando nos hablaban de Cristo, de la cruz y todo eso, nosotros mismos, estando en esa posición, tratábamos de locos a los que nos anunciaban a Cristo. Nos burlábamos.
¿Cómo es que una persona, cómo es que Cristo me va a salvar? ¿Cómo? No, yo puedo con mis actos, yo puedo con mi manera de vivir, yo puedo con esto, yo puedo con aquello. Eso es una mentira, eso es una burla. ¿Cómo es que un Mesías, un rey, me imagino en ese tiempo, pueda terminar de esa forma tan avergonzado, siendo visto como una maldición colgado de esa cruz? ¿Cómo es que eso pueda salvarnos? Y perdónenme la palabra que use así. Si Él es Dios, que baje de esa cruz y nos salve y muestre que Él es Dios. Esas fueron las respuestas, la provocación, la burla que recibió Cristo estando en la cruz. Pero sin embargo, allí en esa cruz, o por esa cruz, le agradó al Señor salvar por la predicación del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. Le agradó al Señor salvar por la locura de la predicación. Algo que parece insignificante, menospreciado por el mundo, de la misma forma que estamos mirando acá, que algo tan pequeño como perder el sueño empiece a trastornar el consejo de Amán. Eso es lo que veíamos. También aprendemos con esto del cuidado de Dios para con nosotros. Aprendemos de esto del cuidado de Dios para con nosotros, en su intervención a favor de nosotros, que no siempre va a ser de la forma en la cual nosotros esperamos. No siempre va a pasar eso. Uno esperaría que ya mismo a veces se terminara la situación que nos oprime o que nos aflige, o el dolor o la angustia, pero no siempre el Señor va a obrar de la misma manera. Por lo cual no quiere decir que nos haya dejado. No se dormirá el que te guarda, hemos visto. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no siempre, mis hermanos, las situaciones van a pasar rápido, o aquel opresor o lo que sea, aún la lucha con el pecado va a ser como nosotros esperamos. Pero el Señor está a favor de su pueblo. El Señor es poderoso. Su gracia es suficiente para cada día de nuestra vida. Su gracia es suficiente para vivir para Él. Dice Efesios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a trastornar el consejo de Amán por medio de un sueño, de un insomnio, perdón? ¿Quién lo iba a pensar? Hoy vamos a ver la primera parte de aquel que se enaltece a sí mismo y luego es humillado. Pero vamos a leer un poco de todos los versículos que vamos a ocupar con este pasaje, porque vamos a ver este mismo punto hasta el versículo 12, ¿sí? Desde el 4 al 12, allí nos hemos quedado. Dice el versículo 4 hasta el 6, por ahora, dice así: entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Recuerden qué es lo que estamos mirando, ¿sí? El rey está preguntando qué distinción se hizo a Mardoqueo por lo que él hizo, del hecho de que delató a aquellos que se levantaron contra la corona, y los colaboradores del rey, sus asistentes, le dicen, no, nada se hizo. Entonces dice, ¿quién está en el patio? Dijo el rey. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior, a la casa real, para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. ¿Sí? Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra el rey desea el rey, perdón? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿Sí? Podríamos imaginar diferentes formas de hablar entre el rey y Amán o este suceso, las maneras de partes diferentes, a ver, no sé, un poco
podríamos hacernos una idea de la conversación, como siguiendo todo un protocolo para presentarse delante del rey, o quizás al ser ese príncipe noble del rey podía venir con confianza. Podría ser muchas de las situaciones, pero nos encontramos que se están cruzando dos personas. El rey está interesado en saber quién está en el patio, Amán se está dirigiendo para pedir que ahorquen a Mardoqueo, y lo interesante de todo esto es que dos personas están pensando en una sola persona al mismo tiempo, ¿sí? Tanto el rey está pensando en Mardoqueo y Amán está pensando en Mardoqueo. Entonces los dos están pensando en la misma persona, nada más que uno está buscando honrarle y otro está buscando colgarlo, ¿sí? Entonces eso es sorprendente que se esté dando también así, de esta manera. Entonces, hasta que la pregunta del rey hace que Amán se olvide por completo de lo que venía a hacer. El rey le pregunta a Amán qué se hará al hombre cuya honra desea el rey. Y Amán se olvidó de la horca, se olvidó de Mardoqueo, Amán se olvida de todo. Y es sorprendente que se diga de esta forma, porque lo primero que detalla la escritura después ahí es que lo que se pregunta Amán en su corazón es, bueno, ¿y a quién el rey va a querer distinguir o hacer una honra de esta forma? Si no, a mí. ¿Con quién lo va a querer hacer? Entonces fíjense que se olvidó por completo de todo lo que venía a hacer Amán. Quizás, no sé, yo me imagino, mi rey viene a pedirle, no, espera, Amán, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué honra o qué distinción se va a hacer con la persona que el rey quiere honrar? ¿Y con quién lo va a hacer? Y conmigo. ¿Quién otro va a mencionar, no? Entonces, fíjense en cómo es como si el rey se anticipa a todo esto y le frena la locura de Amán. De esa forma el Señor empieza, volvemos a lo mismo, a enloquecer el consejo, y de esa forma lo único que hace esto es mostrarnos lo que ya venimos viendo de hace rato, pero aún un poco más ahora en abundancia en el corazón de Amán. Tan ensimismado está este hombre, este pobre hombre, tan orgulloso, tan amador de sí mismo, que lo que hace la escritura acá es como que si dejara al descubierto todo lo que pasa, porque de hecho no le dice nada al rey. Mire, rey, yo estoy pensando que usted tiene ganas de honrarme. Entonces, no le dice eso, ¿no? Lo sorprendente es que la escritura dijo esto en su corazón. Esto se le pasó por adentro a Amán. Esto le pasó por su corazón, ¿sí? Entonces, esto desnuda, y eso es lo precioso de la escritura, hace lo mismo con nosotros. De hecho, saca a luz toda la maldad que está en nosotros mismos. Nos deja al descubierto delante de Dios. Nos deja en evidencia delante de Dios. Y dijo Amán en su corazón. Entonces, esta pregunta, la pregunta que formula el rey, lo único que hace es mostrar dónde está el tesoro de Amán en este momento. ¿Sí? ¿Dónde está su tesoro? Tiene sed y hambre de gloria. Tiene sed y hambre de exaltación. Tiene sed y hambre de que sea honrado, mirado, exaltado por todos los hombres. Eso es lo que está buscando. Allí está su tesoro, allí está también su corazón. Versículos 7 al 9 de este mismo pasaje, en el capítulo 6. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo de mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real, no omitas nada de lo que has dicho. La realidad es que tenía que leer hasta el 9 nada más y me pasé un poquito más. Pero lo que sucede acá es que esto que vemos acá, esta petición que hace Amán, poco más y lo desnuda al rey. Le saca todo lo que el rey tiene. Poco más y le pide el reino. O sea, es como que le dice: mira, rey, correte un poco del costado y deja que yo me siento en la silla, con lo que está ideando en su cabeza. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Amán era el segundo, era como el príncipe que estaba sobre todos los príncipes.
Dice de esa forma, eso sucedió 5 años atrás. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y lo puso en la silla, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban sobre él. O sea, no había otro mayor que Amán, salvo el rey mismo, ¿sí? Entonces, ¿a quién le iba a pedir que haga esto? El rey. Supongo que el rey estaba pensando en el mismo Amán. ¿A quién y otro le iba a pedir? No había otro noble más aparte del rey entre todos ellos. Pero sin embargo, Amán está pensando que solamente esto es para él, que el rey está pensando en él. Ahora sí, versículos 10 y 11. Entonces el rey dijo: Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. No puedo imaginarme, o no me da una idea, pero me imagino, de alguna forma trato de pensar la frustración, la vergüenza de Amán, la angustia, la desolación, la sorpresa cuando el rey le dice: mira, todo lo que dijiste, vas y se lo haces a Mardoqueo, al judío Mardoqueo. Y no dejes de hacer nada de lo que planteaste, de lo que me dijiste recién. Todo lo que hiciste, lo que dijiste, hacelo. Fue un golpe contra la pared, fue una caída tremenda para el orgullo de Amán. Eso es sorprendente. Me recuerda cuando dice Abdías: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Y el Señor está haciendo eso para él. Yo me imagino, y no sé si fue así, es una imaginación mía. Amán mandó a hacer la horca, aquellos que estaban haciendo la horca de repente estaban ahí, miran todo este suceso, de repente dicen: ¿para quién es esta horca, Amán? Y es para Mardoqueo. Y de repente el rey lo manda y lo ven a Mardoqueo, Amán paseando a Mardoqueo por la plaza. Es vergonzoso. Todo lo que tramó, todo lo que dijo, todo lo que pensó, el Señor lo está frustrando. Versículo 12 dice así: después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Mardoqueo vuelve a su mismo puesto, no se le mueve un pelo, no cambió nada, sigue allí ocupando su labor, pero Amán, la idea es que le faltaban los pies para irse rápido a su casa, envuelto en vergüenza, envuelto en vergüenza. Y algo que es sorprendente es que tenemos acá a una persona que 2 veces se les va a cubrir su cabeza. La primera es con vergüenza y la segunda es cuando el rey da la orden de que hasta acá llegó la vida de Amán. 2 veces se cubre la cabeza este mismo hombre. Una vez más, no vamos a ver todo esto, hermanos, hoy, pero una vez más las Escrituras nos hablan, mis hermanos. Nos ponen en evidencia desde el carácter de Amán, nos ponen en evidencia con el carácter de Mardoqueo, pensando en nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que nos faltaba conocer de Amán, esta es la actitud y el proceder que muchas veces uno puede disimularlo, pero no lo podemos ver cuando está en el corazón. Estas son cosas que pasan en nuestro corazón que escapan a nuestros ojos. Lo que sucede con Amán, con los pensamientos que se le cruzan, la idea de que a quién sino a mí el rey está buscando honrar. Pensamientos como ese son cosas con las cuales el cristiano lidiaba antes de conocer a Cristo y aún después, incluso muchas veces cuando ya conociendo a Cristo tenemos eso en el corazón. Y vuelvo a lo mismo, no es que el sacrificio de Cristo haya sido ineficaz, sino que aún todavía estamos en estos cuerpos débiles y el Señor nos manda a hacer morir estos deseos terrenales y pasajeros que batallan contra el alma. A abstenernos de estas cosas. Este pensamiento, esta manera de mirar por uno mismo, de adelantarse en el pensamiento y querer responder por adelantado ante la pregunta del rey, muestra aún todavía la soberbia, el orgullo de Amán mismo. Y eso nos muestra a nosotros mismos también. Habla de nosotros en muchas oportunidades. De hecho, Proverbio dice: al que responde palabra antes de oír,
le es fatuidad y oprobio. La pregunta del rey pone el freno a la petición de Amán. Pero lo que sale a luz con esta pregunta es aquello que está en el corazón, aquello que no se ve, aquello que se le cruza a usted por su cabeza, aquello que se me cruza a mí por mi cabeza y aquello que no escapa del conocimiento de Dios en todo momento. Aquel que vive de esta forma, aquel que vive con estos pensamientos, con este proceder en su mente, en su corazón, lo único que va a cosechar, si no se arrepiente, es necedad y vergüenza. Y eso es lo que está pasando con este hombre. Eso es lo que pasa con Amán. Vive de esto. Depende de esto. Y este proceder se puede dar de ambas formas. Puede ser que a veces lo hagamos evidente, puede ser que a veces se ve de lo que uno está buscando. Y en otros momentos quizás solamente queda en el corazón alojado allí cuando nadie lo puede ver, como les decía recién. En el caso de Amán, por lo visto él piensa que todo gira en torno a él, que todos piensan en él o deberían hacerlo de que sea así, ya que el rey había dicho que se inclinaran o lo saludaran de una forma reverencial, esa era la orden del rey. Este hombre tiene el orgullo por las nubes, por lo tanto todos debían estar mirando a Amán. Eso es lo que él piensa. Para Amán no existe la más mínima posibilidad o probabilidad de que el rey no estuviera pensando en otra persona más que en él. Está seguro de que se trata de él, pero ¿cómo va a pensar el rey en otra persona? ¿Cómo es que va a honrar a otra persona si cada cosa que estoy haciendo o cada cosa que hice hasta acá merece un reconocimiento? Merece que sea honrado. ¿Cómo puede ser que el rey piense en otra persona si yo soy, estoy sentado sobre los príncipes del rey, ¿no? ¿Cómo el rey va a mirar a otros príncipes? No, acá el rey seguramente quiere engrandecerme a mí, y ya lo había hecho como vimos anteriormente, pero bueno, seguramente ahora quiere condecorarme por alguna cosa más que hice, seguramente. O sea, no le bastó que ya el rey lo pusiera donde tenía que estar, sino que aún todavía, fíjense en que no se satisface con nada. No hay nada que pueda saciar a Amán este deseo y esta búsqueda, esta sed de ser mirado, honrado, admirado, exaltado por los hombres. Se olvidó de la horca, se olvidó de Mardoqueo, se olvidó de la familia, de su esposa, se olvidó de sus amigos, de lo que poseía, y ahora dice, ¿a quién el rey va a querer hacer todo esto? Sino a mí. ¿A quién va a querer honrar al rey? ¿Y sabe qué? Puede que Amán haya tenido sus méritos. Por algo está donde estaba. Lo engrandeció. Por ahí capaz que era un acuerdo entre el rey, no lo sé, pero por algo quizás era un buen soldado en el sentido de que tenía buenas estrategias, ganaba batallas, era un buen guerrero. Vaya a saber, no nos dicen los motivos por el cual fue engrandecido Amán. Quizás tenía sus méritos, pero más allá de todo eso, más allá de esto, fíjense en que se vuelve preso de buscar ser honrado por los hombres. Se vuelve preso de ser admirado, exaltado, elogiado de alguna manera. Está buscando solamente eso satisface su alma, su corazón. Eso es lo que está buscando. Y es muy triste la condición porque habla de un hombre que vive dependiendo de los hombres, dependiendo de la aprobación de los hombres, dependiendo de qué van a decir, dependiendo de los aplausos. Este proceder, está en todos nosotros.
Y gracias a Dios por Cristo, por Dios que intervino en nuestra vida. Porque si el Señor no hubiese puesto freno a nuestra locura, a nuestra manera perversa de vivir todos los días, y si no nos hubiese permitido ver a Cristo, lo único que viviríamos cada uno de nosotros o toda la iglesia buscando es lo nuestro propio siempre, siempre, siempre. Y aun aquel que pueda no ser tenido en estima, cuando llega a acumular un montículo de hazañas o de logros, aún aquella persona que puede llegar a decir, no, yo no estoy interesado en eso, en algún momento su corazón se inclina a que sea honrado o visto de los hombres. Hemos escuchado en varios lugares y nos ha pasado, pasa muchas veces, algunas veces en el corazón, pero ¿cómo no se va a pensar en mí? ¿Cómo no se me va a reconocer? No falté a ninguna de las reuniones en la iglesia. ¿Cómo no van a pensar en mí si yo ayudo, o yo diezmo, o yo ayuno, o hago esto, como el fariseo y el publicano? Terminamos de esa forma. ¿Cómo es que no se va a pensar en mí? Obvio que me tienen que agradecer o honrar o reconocer. Por algo estoy haciendo, por algo estoy donde estoy. ¿Cómo que mis jefes? ¿Cómo que no soy el empleado del mes? Sí, miren cómo vengo haciendo todas las cosas. Miren cómo me vine portando todo este tiempo. ¿Cómo es que no voy a llegar a... ¿no? ¿Cómo van a ponerle a aquel un reconocimiento cuando yo no falté ni siquiera un día al trabajo? ¿Cómo? No, ¿qué es esto? Son cosas que nos pasan o que pueden llegar a pasar por el corazón. Y podríamos ahondar más y encontrar muchos ejemplos en la iglesia, en el trabajo, o cada vez que nos reunimos como iglesia, en el trabajo, o a donde estemos. En el hogar. En el hogar. No, todo el día estuve trabajando y vengo y mi esposa me dice que arregle estas cosas. ¿Cómo no se da cuenta que estuve todo el día afuera? Tiene que reconocer de que estuve cansado todo el día, tiene que darse cuenta de eso. O al revés. Y así, cada uno buscando lo suyo propio. Y la miro a mi esposa porque ella me está mirando. Pero suceden todas esas cosas. Nuestro corazón muchas veces demanda que los otros estén a nuestro servicio. Nuestro corazón demanda que los otros posen sus miradas sobre lo que hacemos. Nuestro corazón se pone demandante en varias oportunidades. Un día hablábamos con el pastor Leonardo y compartíamos de que sin lugar a dudas creo que todos, no hay alguien acá que diga que no le gusta que le digan cosas o elogios, ¿sí? ¿Hay alguien acá que no les gusta que le digan cosas así? Yo no. Y no estoy diciendo el hecho de decir que digan cosas raras. Estoy diciendo un elogio, el hecho de decir, che, qué buen servicio, qué bueno como hiciste, qué buen trabajo, lo que sea. Siempre el corazón del hombre, fíjense en que tenemos eso. Por más que a veces hay algo que les respondo, cuando alguien puede decir, bueno, fíjense que, a ver, que alguien dice qué buena enseñanza, ¿no? O qué buen mensaje, gracias al Señor por todo lo que responde. Y aún eso muchas veces puede estar disfrazado de hipocresía. Aún eso puede esconder hipocresía. Porque aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sepa, por el corazón del hombre circulan toda clase de maldades. Toda clase de pensamientos perversos que no en todas las veces y en todas las oportunidades están buscando la gloria de Cristo.
sino que estamos buscando lo nuestro propio. Que de repente nos terminamos olvidando que el Señor nos rescató de la esclavitud de Egipto para traernos hacia Él y anunciar sus virtudes. Sus virtudes. Sus virtudes y no las nuestras. Y de repente estamos buscando ser reconocidos, ser admirados. Pero esto, mis hermanos, pasa en cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, lo que termina sucediendo es que nos volvemos o nos lleva a vivir, si procedemos de esta forma, si continuamos de esta forma, dependientes, presos de la aprobación humana, presos del aplauso de los hombres, presos de que me digan cosas lindas por todo lo que hice. Y si eso no está, no lo tengo nada. Y si eso no está, me amargó el día. Si eso no está, me amargó la semana. Si eso no es así, entonces todo lo que vamos a hacer o todo lo que vamos a emprender, la única meta va a ser el ser reconocidos y que se sepa quién soy. ¿Cómo voy a pasar desapercibido por lo que estoy haciendo? ¿Cómo es que no se dan cuenta la labor que puedo llevar o lo que estoy o lo que pude haber invertido, lo que pude haber hecho? ¿Cómo no se me reconoce todo eso? Son todas cosas que pasan por el corazón. Cuando no éramos conocidos por el Señor, esa era una moneda corriente en cada uno de nosotros. Nuestra maldad, nuestro egoísmo, nuestro orgullo no tenía frenos. Estas cosas las buscábamos como agua, las bebíamos como agua sin ningún impedimento. No había un tope, no había techo para esto, para el egoísmo. Pero interviniendo el Señor, somos convencidos de pecado y es expuesta nuestra maldad y a la vez somos guiados a Cristo, aquel varón conforme al corazón de Dios que recibe y perdona a todo aquel que viene humillado delante de aquel que llevó todas nuestras iniquidades y que fue colgado en el madero. Quien no tenía que estar por lo que nuestro Señor hizo, no merecía ser tratado de esa forma. Pero el Señor, sabemos, pero Jehová quiso quebrantarlo. Era necesario que Cristo padeciera de esa forma. Pero si pensamos en Cristo, Él no merecía ese trato. No merecía ese trato. Cristo tenía, mis hermanos, todas tenían la forma de decir o de demandar a los hombres que pusieran los ojos sobre Él y que tenían que honrarlo y mirarlo y doblegarse ante Él, lo mismo o de la forma en la cual Amán requería. Sin embargo, no encuentro a Jesús haciendo eso en las Escrituras. El Salmo 2 dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y sin embargo, no vemos a Cristo viniendo entre nosotros y diciendo, a ver ustedes, fariseos y escribas hipócritas, hónrenme, mírenme, miren cómo estoy sanando, miren cómo estoy predicando. No encontramos a Jesús haciendo eso. No encuentro a Cristo en las Escrituras haciendo eso. Él que todo lo hizo perfecto, que todo lo hizo de una forma excelente, que no hay nada para recriminarle al Señor en toda su manera de vivir, en todo su tiempo, podía decir que Él tenía que ser honrado, pero aún en la cruz, aún cuando estaba colgado en la cruz, lo hemos escuchado orar por sus enemigos, lo hemos escuchado buscar al Padre con toda humildad y con toda sinceridad, sin estar buscando la aprobación de los hombres. Es más, cuando Él hacía algo entre los hombres, para llevar adelante su tarea, siempre le leemos en los evangelios cuando dicen, mira, había sanado a alguien, vete, pero no se lo digas a nadie. No había llegado la hora, es cierto. Y cuanto más rigurosamente se los encargaba, más la gente decía, este es el Cristo, o como la mujer, la samaritana, que decía, me ha declarado todo lo que me ha pasado.
Pero sin embargo el Señor no estaba buscando fama, no estaba buscando ser exaltado. Sabía que nuestro corazón es engañoso y que de momentos cuando le decían Hosana al rey, de repente también le estaban gritando que lo crucifiquen. Entonces no se fiaba de nuestro corazón, no se fiaba de los aplausos del mundo. Sin embargo, mis hermanos, nosotros nos encontramos muchas veces tropezando con la misma piedra, muchas veces buscando lo mismo, buscando aquello que no nos corresponde. Y el Señor nos habló, nos enseñó desde, por ejemplo, la limosna, la oración, el ayuno, de que son todas aquellas cosas que se hacían públicamente por los hombres para conseguir el aplauso, el reconocimiento, la recompensa de los hombres, no de Dios. Y es sorprendente porque también es un golpe contra nuestro orgullo. Cuando les dicen en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y esto no quiere decir que ahora los hermanos van a tener vergüenza de orar entre nosotros. Por favor, no es esa la idea. El punto es la motivación del corazón. Pero aún también puede pasar el ejemplo que una vez escuchamos. ¿Y cómo oré? ¿Se acuerdan cuando el ejemplo que hemos escuchado alguna vez? ¿Qué te pareció mi oración? Puede pasar que esas cosas también estén en nuestro corazón. Sí. En las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Después, en el ayuno, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otra vez lo mismo. Es lo único que se van a llevar, es el aplauso del momento. Algo perecedero, pasajero, efímero. Y nada más. Nada más. Y aún todavía cuando dicen, ¿recuerdan cuando el Señor les manda a perdonar? Aún cuando hayan perdonado, aún cuando hayan hecho lo que el Señor les mandó, aún en eso no hay jactancia para lo que hacemos. Tiene que decir, siervos inútiles somos. Porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. No hay mérito, no hay recompensa. Entonces el Señor guarde nuestros corazones de todos esos pensamientos y que nuestra satisfacción y nuestro deleite, como cantábamos hoy, que nuestros ojos estén puestos en Cristo, nuestra mirada esté puesta en Él, en el autor y consumador de nuestra fe, en aquel que no se agradó a sí mismo, en aquel que podía, mis hermanos, demandar ser honrado, pero no hizo eso. Como también va a decir en Filipenses, que aquel que no se aferró, siendo igual a Dios, no se aferró a eso. No tuvo eso como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, si eso lo permite. Pero cuando leemos, mis hermanos, pasajes como este deben llevarnos a considerar que Dios conoce el corazón, que la Escritura deja al descubierto nuestro corazón, que la Escritura nos llama a mirar por nosotros mismos para no ser de tropiezos, para examinar las motivaciones con las que hacemos todas las cosas a diario, para hacer morir los deseos carnales, para llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Cantamos el himno, aplausos del mundo, qué lucidez. No obstante que corto su encanto es, prefiero a Cristo sin vacilar, en Cristo mi gloria ha de estar, dice el himno. Y muchas veces cantamos eso, buscando ser admirados, aplaudidos, honrados.
Muchas veces no cantamos. De hecho, puede suceder también en varias de las situaciones, en varios de los himnos que cantamos. Y eso lo decimos así. Puede ser que estamos cantando acerca de su soberanía y no estar creyendo que Dios es soberano. Puede ser que estemos cantando acerca de su cuidado y no estar creyendo que Dios puede cuidar de nosotros. Puede ser que estemos cantando que Él es el único digno de gloria y nosotros no creemos que Él es digno de gloria en ese entonces. Como también dice que mi pueblo me llama altísimo, pero ellos no quieren enaltecerme, dice en la Escritura. Hace un tiempo, ¿se acuerdan, no? Algo que siempre está atrás el cartel, pero habla acerca de ese folleto que dice otros pueden, tú no, ¿se acuerdan, no? Ese pasaje, hay un párrafo que dice, puede ser que el Señor deje a otros ser honrados y exaltados y guardarte escondido en la oscuridad, porque Él quiere producir algún fruto fragante, escogido para su gloria venidera, que solo puede ser producido a la sombra, ¿sí? Nosotros a veces no queremos eso. Nosotros queremos aparecer y aparecer y aparecer. Estamos insatisfechos con la gracia que ha sido derramada de Cristo en nosotros. Y queremos ser rostros, o nariz, o boca, u ojos, pero ni siquiera queremos ser ombligo o meñique del pie. Pensando en la analogía que hace Pablo del cuerpo, por la insatisfacción que tenemos en Cristo, por el hecho de no estar gozosos en lo que el Señor nos ha dado y lo que ha hecho con nosotros. Puede ser que Él deje a otros hacer una obra para Él y que consigan reconocimiento por haberlo hecho, pero Él te hará trabajar sin que sepas cuánto estás haciendo, luego para hacer que tu obra sea más preciosa. Puede ser que deje a otros recibir el reconocimiento, pero no por el trabajo que vos hiciste o que usted ha hecho. No siempre va a ser así y generalmente pasa eso, pero no siempre vamos a estar satisfechos y contentos con eso. Mientras que nuestro corazón esté puesto en las cosas terrenales, vamos a estar renegando, enojados, insatisfechos en Cristo. Con nuestro corazón puesto en las cosas pasajeras de este mundo, como se compartía hoy desde Colosenses. Vamos a estar solamente buscando esa gloria pasajera. Y el Señor guarda nuestros corazones, porque engañoso es el corazón del hombre, dice Jeremías. Como les decía hace rato, fuimos llamados, mis hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, aquel que nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero, repito, y el Señor nos guarde, fuimos llamados para anunciar sus virtudes, las virtudes de aquel que nos salvó. Fuimos llamados para anunciar a Cristo, fuimos llamados para que Él sea honrado. Y de hecho hoy, por ejemplo, en los salmos, cuando se lean, se va a leer que todos los pueblos te alaben, todos los pueblos, oh Dios, oh Jehová, te alaben, que todos los pueblos te conozcan, que todos los pueblos conozcan tu camino, tu salvación. No a nosotros, oh Jehová, dice el Salmo, sino a tu nombre sea dada la gloria por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros la gloria. Fuimos llamados para anunciar sus virtudes, mis hermanos. Y Pablo escribe a los hermanos en Roma de no tener un concepto más alto de sí que el que deben tener. Dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No podemos decir, si usted es un hijo de Dios, que Dios no ha dado su gracia para que usted edifique al pueblo de Cristo y para que esté satisfecho en Cristo. No debemos menospreciar lo que Cristo nos ha dado, no debemos menospreciar lo que Él ha hecho por su pueblo. Y decir, no, yo quería hacer otra cosa, yo quería otro trabajo. Entonces hay una insatisfacción y un descontento con nuestro Señor Jesucristo.
Y lo único que estamos buscando, entonces, es una gloria pasajera, como también está buscando este hombre acá, en este pasaje, Amán. ¿A quién querría honrar al rey si no es a mí? ¿En quién otro está pensando el rey si no está pensando en mí? El Señor nos guarde, hermanos. El Señor nos guarde nuestros pensamientos. ¿Por qué? Termino con este pasaje. Dice Proverbios capítulo 16, en el versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Sí? Antes de la caída, la altivez de espíritu. Y eso es lo que estamos mirando acá. Eso es lo que está pasando con este hombre, con Amán. El Señor nos ha rescatado, nos ha librado de la esclavitud, del pecado. Podemos hacer frente a estos deseos carnales. Podemos hacer morir aquellas cosas que atentan contra nuestra alma. Podemos llevar cautivo los pensamientos que son contrarios al andar de Cristo en obediencia a Cristo. Podemos, ¿por qué? Porque Cristo con su cruz nos hizo libre de esa esclavitud. Por lo tanto, hay esperanza. Es cierto que al ser evidenciado esto, al mostrar esto y decir, sí, la verdad que esto pasa por mi corazón, es cierto que no es agradable, es vergonzoso, como lo estamos viendo con Amán. Pero, mis hermanos, hay esperanza en Cristo para hacer frente a todo esto y llevar, confesar el pecado y apartarnos de él y encontrar misericordia para cada día de nuestra vida. Amén. Bien, vamos a orar y si el Señor nos permite vamos a continuar con este pasaje en otro momento. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu cuidado para con nosotros. De cada día, en cada momento. Gracias por el ejemplo y el testimonio de Cristo, que no buscó su propia gloria, sino que buscaba en todo tiempo la gloria del Padre. Ayúdanos a seguir sus pisadas fielmente. Ayúdanos a seguir el ejemplo. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.